Vamos al capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan. Ya vamos a arribar a lo que se denomina la era del conflicto en la vida del Señor Jesucristo. Capítulo 5 del Evangelio según San Juan, versículo 1, dice así la palabra de Dios. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En esto yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle, porque hacía esta cosa en el día de reposo. Y Jesús les respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Amén. Que el Señor bendiga su palabra en nuestro corazón. En los primeros capítulos que hemos considerado, se le ha denominado como la era de consideración del Señor. No hay conflicto evidente ni de la envergadura que ya comienzan a manifestarse como en este capítulo y en el capítulo 6. Algunos opinan que el capítulo 6 del Evangelio según San Juan pudiera ser antes que el capítulo 5, es decir, la narración que está en el capítulo 6 puede que sea algo que aconteció antes de este acontecimiento narrado en el capítulo 5. Y tenemos aquí el encuentro del Señor con un hombre paralítico. Dice que después de esta cosa había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Es una característica de Juan hablar después de esto, después de esta cosa, que no necesariamente tiene un punto de partida cercano a algo que ocurrió. Si usted lee el Apocalipsis va a encontrar esa frase constantemente: después de esto, después de esto. Y aquí uno no encuentra la evidencia de qué, después de qué. Y él utiliza esta forma de narrar los hechos. Dice: había una fiesta de los judíos, que usted investiga y la mayoría de los escritores, de los exégetas, no se ponen de acuerdo. Es más, la mayoría dicen no se puede determinar a qué fiesta se refiere. Creo que William Hendricks es el que más se acerca y piensa que era la fiesta de la Pascua, pero en sentido general ellos dicen no se puede identificar qué fiesta de los judíos es esta la que narra el evangelista Juan. Hay otra cosa que
tampoco es tan fácil de determinar. Y él dice, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Entonces 5 pórticos, algunos lo traducen como 5 galerías, es decir, una especie de galería donde la gente posaba bajo techo. Pero en la palabra Betesda se dice que está escrita en hebreo y aparece en otras versiones como Besata o Besaida, y casi nadie se pone de acuerdo con relación a la expresión, y la traducción más popular es esta, Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Dice alguno que significa más bien como casa de misericordia. Dicen, esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Verso 4, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En esta narración, desde la parte B, es decir, la última parte del versículo 3, dice que esperaban el movimiento del agua. Verso 4 entero, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. En eso sí están todos de acuerdo, en que en la mayoría de los mejores manuscritos del original del Evangelio según San Juan esta expresión no aparece, y que algunos piensan que fue agregada para complementar la narración, porque así había una tradición que apelaba a que había esa idea o esa superstición. Algunos piensan, eso lo escribió Juan como algo inspirado, algo de él, que él aceptaba que sí, eso era así. La mayoría dicen no. La mayoría de los exegetas dicen, esto no es algo que Juan asume como que era verdad, que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, sino que eso más bien era una superstición que sí era creído por muchos, entre ellos ese paralítico que estaba ahí. Pero que fuera una realidad, que eso era así, solamente insinúa la posibilidad. William Hendricks, de todos los comentarios que consulté, el único que dice, bueno, había la posibilidad. Los ángeles tuvieron un papel determinante y muy activo en la vida del Señor Jesucristo aquí en su época. Así que uno no puede rechazar de golpe y porrazo el hecho de que pudiera ser verdad. Lo cierto es que uno no encuentra eso en otra parte, como que un estanque, es decir, como una especie de piscina que hacía burbuja y que se creía que un ángel fue que lo movió, y entonces el primero que descendiese a esa piscina era sano de cualquier enfermedad que tuviese. En hallazgo arqueológico se ha encontrado alguna evidencia de eso, y que de esa piscina, y con un ángel, se llama la puerta, creo que la capilla de Santa Ana, y se le atribuye que era eso realmente. Pero lo que yo quiero destacar, ¿eso era así o era simplemente mera superstición? Yo creo que era una superstición, respetuosamente. Yo creo que era una superstición que tenían los judíos en esa época acerca de eso, y ahí estaban esperando el movimiento del agua. Ahora, el paralítico parece como evidenciar que alguno se había sanado, y que otro desciende antes que yo, pero es el testimonio del paralítico, no es el testimonio del evangelista Juan, ni que el Señor asume como tal.
Eso es algo que uno va a encontrar en la Biblia, muchísimas costumbres raras que la gente tenía y que no se dan muchas explicaciones. Ahora, este encuentro del Señor con este hombre le genera un conflicto con los judíos. Siempre que se hace mención de los judíos, es siempre los judíos que se oponían al Señor. Y a mí me gustaría destacar por lo menos 4 lecciones que nosotros pudiéramos sacar de este pasaje que es tan edificante. Uno lo ha leído muchísimas veces y uno ve con un cuadro así como donde hay una superstición y hay un hombre junto con mucha gente que están enfermas. Dice el texto que había una multitud de enfermos y dice que habían ciegos, cojos, paralíticos allí, esperando el movimiento del agua. Y entonces el Señor llega. Dice, había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Óigame, siempre apelo a eso cuando pienso en la gracia soberana del Señor, ese ejemplo. Él va donde hay una multitud de enfermos y el Señor observa a uno y toma ese. Cuando yo leí por primera vez esta porción, yo vi la razón por la que el Señor hizo eso. Yo pensaba que la razón era que como ese hombre tenía 38 años allá así sufriendo, ninguno había como él. El Señor en su misericordia dice, no, pero usted y yo sabemos que la vida, la soberanía del Señor no opera así. La soberanía de Dios no es así. Su gracia soberana se manifiesta en cualquier lugar, con uno que tiene menos, con uno que tiene más tiempo de enfermo. Así que el Señor, en su soberana voluntad, decidió escoger a ese. Y Él tiene la iniciativa, no es el paralítico y que dice, Señor, ayúdame. No es que el Señor llega allí y es visto por el paralítico como observando, yo te pudiera ayudar. Y él le dice, ¿tú me puedes ayudar? No, es el Señor que se dirige a él, toma la iniciativa. ¿Quieres ser sano? Cualquiera de nosotros le hubiera echado un boche. Oye, ¿qué hago aquí? No, yo estoy aquí mirando el agua nada más. No, sencillamente dice, ¿quieres ser sano? Pero mira, ¿y cómo voy a poder ser sano? Yo no tengo que me meta en el estanque. Es un hombre que está totalmente desesperanzado, aunque está allí en aquel lugar, él no tiene esperanza porque él está solo, desamparado, sin ayuda. Y el Señor es quien tiene la iniciativa y lo escoge y le dice, mira, toma tu lecho o tu camilla, qué sé yo, una colchoneta, tu colcha, y vete a tu casa, vete, levántate, anda. Y ahí sí él ejerció la fe, él tomó su camilla, se levantó, un hombre que no podía caminar, y anduvo, y era día de reposo aquel día. Ahora, lo que quiero destacar es que el Señor soberanamente usa su gracia y la aplica a ese hombre. Y usted y yo no podemos acusarlo de que tenía que sanar a toda esa gente que estaban ahí, ni que él discrimina, porque él es el dueño de todo. Él es el creador del universo, el sustentador de todas las cosas. Él es el salvador del mundo, pero él escoge a quien él quiere. E hizo posible que yo oiga el evangelio, habiendo tanta gente en el mundo que no han oído el evangelio, por su soberana gracia. Y trajo aquí a esta comunidad el evangelio cuando en muchísimos rincones en el mundo no ha llegado de la manera que ha llegado aquí, ni puede llegar todavía.
¿Por qué? Porque Dios es soberano y Él administra su gracia de una manera soberana. Ahora, su poder sobre el sufrimiento es algo evidente. Dice el versículo 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Miren, uno ha pasado muchas épocas de predicaciones, de dinámica, de gente sanadora, gente que pone la mano y que sanan enfermos y que demandan el ejercicio de la fe como una manera de arrebatarle a Dios el milagro. Sin embargo, aquí no hay ningún tipo de evidencia de que hay un hombre que está ansioso por una salud y que, como la mujer que padecía flujo de sangre, tiene la convicción de que el Señor, tan solo con tocar el borde de su manto, ya es sana. No, este hombre no conoce del Señor, él no sabe del Señor, él no sabe quién es Jesucristo y no tiene la idea mínima de que él puede hacer algo por él. Si algo él pudiera hacer es, cuando se agite el agua, meterlo al estanque, y él va a ser sanado por las aguas milagrosas, no por el Señor. De manera que el Señor, en su gracia soberana, Él manifiesta su poder sobre el sufrimiento, no importa que lleve 38 años. Y así en la Biblia está evidenciado ese hecho. Una mujer que tenía 12 años con flujo de sangre, el Señor la sanó. Una mujer que andaba encorvada 18 años, el Señor la sanó al instante, sin hacer espectáculo, sino simplemente con la palabra el Señor le devuelve la salud. Y el apóstol Pablo dice a los filipenses: por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia, y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro pensamiento, vuestro corazón y vuestro pensamiento en Cristo Jesús. Es decir, usted y yo podemos ponerlo en la mano del Señor, confiar en el Señor, que tiene poder suficiente para cambiar todo el panorama que nos angustia, que nos trae intranquilidad, y nosotros podemos confiar en ese que simplemente con una orden a un hombre que no podía caminar durante 38 años, Él le devolvió al instante la salud. El apóstol Pedro, que estuvo preso para ser ejecutado al día siguiente, él después escribe: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ahora, no simplemente podemos pensar en la gracia soberana de Cristo, en su gran poder sobre el sufrimiento, sino también debemos tomar en cuenta la crueldad y la locura del legalismo religioso. Fíjense lo que dice el versículo 11. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Verso 10. Entonces los judíos dijeron: a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Él les respondió: el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Ahí hay un juego de palabras como que no se corresponden. Una pregunta y luego una respuesta que es contraria, que no es como se le hizo. Ellos están preocupados. Mira, tú no puedes andar con este lecho. Tú no puedes. Entonces él dice: el que me sanó me dijo que tome el lecho. Y si él tiene poder para volverme la salud después de 38 años, entonces él tiene autoridad para determinar si yo debo andar o no con un lecho el día de reposo. Así que yo me voy con este lecho. Entonces ellos preguntan: ¿quién fue que te dijo
¿quién fue que te dijo que tome tu lecho? Ellos no preguntan, ¿quién fue que te sanó? Ellos no preguntan eso, a ellos no les importa ni la salud que él había perdido, ni quién lo sanó. Ellos quieren saber quién fue que te dio la orden, toma tu lecho. Y entonces él les responde, ¿qué dice? Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en el lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado, no el que le había dicho, toma tu lecho. Es decir, mira, lo importante fue que Él me devolvió la salud, Él fue el que me sanó. Lo importante no es quién me dijo a mí que tome el lecho y ande. Este hombre dura 38 años paralítico. Está en un estanque creyendo tal vez la superstición de mucha gente, de que si él entra al estanque cuando sale una burbuja, él pudiera ser sano. Y no hay quien le auxilie. Ahora, los judíos, enemigos de Cristo, están preocupados no por saber quién fue que lo sanó, sino, mira, tú no debes andar hoy con esa camilla. Simplemente porque habían sobrecargado la ley de Dios con mandamientos humanos. No se debía trabajar en el día de reposo. Y ellos dicen, esto es un trabajo. Tomar una colchoneta, un hombre que había pasado 38 años, enfermo, paralítico, y ahora le acusan. Y ellos están dispuestos a matarle si es necesario, llevarlo a la condenación de la violación del día de reposo. Y no le preocupa nada la salud de este hombre. Miren, cuando uno piensa en lo que pudiera ser el legalismo religioso, es decir, la meticulosidad en la observancia de la costumbre, sin pensar en la benevolencia de alguien. Esta gente no le importa a Cristo, no le importa la salud de este hombre. Lo que le importa es que el sábado, según su interpretación, tiene que cumplirse. Su preocupación no es Cristo, era simplemente que el sábado tenía que guardarse, y además este hombre blasfemaba porque se hace igual a Dios. Ellos no quieren entender, no quieren investigar si estas señales que él está haciendo, si estas evidencias, si estos milagros están diciendo él es el Mesías. No, a ellos no les importa eso. Ellos lo que quieren es simplemente acusarle, buscar cómo hacerle daño. Hay un cuento que escribió Juan Bosch hace muchos años que se llama Vitoriano Segura. Vitoriano Segura era un personaje misterioso en el sector, porque él llegó de noche en una carreta con su familia y nadie sabía de dónde vino ni las razones por qué él vino así de noche. Y él andaba en su carreta y salía temprano en su carreta. Entonces, a veces se oía lloro en la casa y todo el mundo entendía que él golpeaba a su mujer. No se juntaba con nadie ni visitaba a nadie. Y un día hay un incendio en la vecindad, en una segunda planta, y había una señora anciana que estaba dentro de la casa, ardiendo en llama, y no había cómo rescatar a la señora. Narra el cuentista que Vitoriano Segura, con la agilidad de un gato, subió y entre el humo se ocultó ahí adentro. ¿Qué pensaba todo el que estaba ahí, observando el fuego?
que Victoriano Segura de seguro saltaría por otra puerta y se llevaría lo mejor de la casa, porque de seguro que él era ladrón. Y Victoriano Segura, con todo el riesgo que corrió, se lanzó con la señora cargada y se la entregó y no esperó ni siquiera gratitud de nadie, se fue a su casa. Pero todo el mundo estaba pensando que él va a robar, porque había un prejuicio contra Victoriano Segura. Es ese hombre misterioso, segurito que él va a robar la casa que se está quemando y la roba. Mire, cuando hay un prejuicio, la gente encuentra manera de acusar. Nosotros, los evangélicos, tenemos muchísimo prejuicio. Viniera tal vez una amiga, viene en minifalda y se sienta ahí y esa mujer, ¿y cómo va a venir a la iglesia en minifalda? Bueno, pero es mejor que esté en la iglesia que esté en un cabaret, porque aquí está oyendo el evangelio y además ella no es cristiana. Evangélicas son las que tienen que cubrirse bien. O viene otra que se convirtió ayer y viene con su ropa de siempre. Hay que como que vestirla de evangélica, porque tenemos muchísimos prejuicios. Usted puede imaginarse cuántos prejuicios tenemos que ahuyentan a la gente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos apegados a las tradiciones de los templos bíblicos y de la forma y de la manera de vestir en el templo y de qué hacer cosas. Pero no nos duele tal vez la situación por la que está atravesando. Tengamos sumo cuidado con los prejuicios religiosos, con ese legalismo que desconoce la necesidad y la calamidad de otro. Y por encima de eso, estamos dispuestos a acusar a cualquiera con tal que no piense como nosotros o que actúe diferente a nosotros en una circunstancia. El Señor nos reprochó. Ustedes están con una superstición ni nada. El Señor fue ahí al estanque, encontró a este hombre y lo sanó. Y nos dijo, ustedes están volviéndose locos, ustedes creen en bobería. No, el Señor sanó y ya. Usted y yo, si podemos hacer algo, más que tener un discurso que a lo mejor no va a edificar a nadie, hagamos algo y ayudemos en el momento que Dios nos brinde alguna oportunidad. Cuarto y último lugar, debemos pensar también en el efecto horrible del pecado en el ser humano. Dice el versículo 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Usted se imagina un hombre con 38 años paralítico, desahuciado de todo el mundo, él no tiene quien lo auxilie. No tiene quien lo auxilie. No tiene esperanza. Y ahora el Señor lo sana y él le dice, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Toda pie a uno entender que pudiera haber sido que este problema de parálisis le vino por causa de algún pecado específico. Puede que no, pero usted y yo sabemos que la consecuencia del pecado son todas estas enfermedades y por ende la muerte. La paga del pecado es muerte. Es decir, nos enfermamos porque un día Adán pecó y nosotros arrastramos esa naturaleza caída. Y que hay pecados que traen consecuencias directas, que dañan la salud y que la gente lo sabe. Fumar es perjudicial para la salud. La bebida alcohólica es perjudicial para la salud. ¿Y cuántas cosas? Y la gente la usa. ¿Cuántas cosas? Pero ¿cuántas cosas que fue dentro de la norma de Dios son bien? Cuando usted las saca de la norma de Dios, son pecado. Y el pecado trae siempre consecuencias. Trae consecuencias. A veces, como dice el proverbio, tarde o temprano, ¿qué cosa? Tarde o temprano, ¿ustedes se acuerdan? Tarde o temprano el impío será castigado.
tarde o temprano el impío será castigado. Es decir, el pecado va a traer consecuencias horribles. Y este hombre, el Señor le está advirtiendo, dice, mira, no pequé más, tú has sido sanado. Y qué bueno, ¿dónde estaba el hombre? En el templo, el Señor lo encontró en el templo. Me acuerdo que en el campo allá hacían vela de gratitud. Una vela ofrecía, así decían. ¿Qué era eso? Alguien estaba en una angustia, en un problema, y entonces conseguía lo que quería, es decir, no había problema, una mujer está embarazada, entonces se encomendaba a San Ramón. San Ramón era el patrón de las mujeres embarazadas. Entonces llega el día de San Ramón, ella salió bien en el parto, pues hay que hacerle una vela a San Ramón. Ahora, lo que me llamaba la atención, que en esa vela de San Ramón era una orgía a ver si una mujer en angustia por un parto peligroso va a estar pensando en alcohol, en fiesta y baile. No, ahora lo celebraban así. Así era que lo celebraban. Hay gente que le pide a Dios cosas, que piensa en Dios con relación a su problema, y luego que sale del problema, entonces lo celebra pecaminosamente. Este hombre nos da un ejemplo. Él fue al templo y allí el Señor lo encontró y le dice, no peques más para que no te vaya peor, no te venga alguna cosa peor. ¿Y qué pudiera venirle peor? ¿Qué pudiera venirle peor? A veces nosotros pensamos que eso es lo máximo. No, hay muchísimas cosas peor. Él pudo haber estado paralítico con un dolor intenso. Él pudo haber estado paralítico y yéndose a pedazos, con lepra también. Entonces, imagina, paralítico y con lepra. Paralítico y con un cáncer maligno, qué sé yo. Entonces, él podía llegar más lejos, pero solo en el infierno podrá un ser humano llegar al máximo, a la máxima expresión de la consecuencia del pecado. Hasta que no está en el infierno, la consecuencia del pecado no es tan horrible. Usted y yo pudiéramos estar en angustia, en sufrimiento, por causa de algún pecado específico. Mire, pudiera empeorarse la situación. Aquí en la tierra todavía pudiera empeorarse la situación. La Biblia es enfática, advirtiéndonos acerca del mal. El camino de los transgresores siempre es duro y nosotros debemos estar sobreavisados acerca de eso. Este hombre sufrió tanto, 38 años. El Señor lo sanó y le tiene que hacer una advertencia. Mira, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Gracias al Señor, porque basado en ese problema de salud, él conoció al Señor. Él conoció al Señor. Y decíamos en la última ponencia acerca de el noble del rey, él fue al Señor porque tenía a su hijo muy grave. Este conoció al Señor a través de una parálisis. Usted y yo, ojalá que las aflicciones de este mundo las aprovechemos para acercarnos al Señor y tener conciencia de que algo peor nos acecha y nos pudiera venir. Simplemente que el Señor lo decida. Ojalá que Él nos libre, el Señor, de cosas así y que no nos profundicemos más si hay algún pecado en nosotros. Que Dios nos libre.